Hola chicos, ¿cómo están? Esta es la última parte finalmente del riñón. Originalmente este iba a ser un video solamente de 2 partes, pero debido a que el tema quedó un poco largo, vamos a este video exclusivamente a hablar de arteria renal, vena renal, su modo de distribución, los linfáticos y los nervios. Sin más que decir, entonces empecemos. Listo, ahora en cuanto a sus relaciones ya acabamos, lo que va a continuar ahora es la vascularización. La vascularización, ya sabemos que cuando hablamos de vascularización hablamos tanto de arterias como venas y también en parte renal linfático. Ahora, ¿quién va a dar la principal vascularización al riñón? Va a ser la arteria renal. Ahora, ya hablando respecto a la arteria renal, tenemos que el flujo sanguíneo del riñón va a estar dado por la arteria renal. Ahora, ¿cuánto es el flujo sanguíneo del riñón? Es aproximadamente 1200 mililitros por minuto, que equivale aproximadamente al 20-25% del gasto cardíaco con un promedio del 22%. Dejémosle que el flujo sanguíneo renal equivale a un 22% del gasto cardíaco. Listo. Este va a estar dada por la arteria renal, las cuales son ramas directas de la aorta abdominal que nacen ligeramente por debajo del origen de la arteria mesentérica superior. A nivel vertebral corresponde al disco intervertebral que separa L1 de L2. Cada arteria renal va a tener distintas relaciones si hablamos por derecha o por izquierda. Empezando con la arteria renal derecha, tenemos que la arteria renal derecha, obviamente por la misma situación de la aorta, va a ser más larga, ¿ya? Y va a estar ligeramente un poco más abajo, ¿ya? Esta tiene un tamaño aproximado de 3 a 5 centímetros de largo, ¿ya? Es un poco más larga como ya había hecho y el trayecto va a ser el siguiente. Entonces, tenemos que una vez que nace la arteria renal derecha, esta se amolda al pilar derecho del diafragma, pasa por delante del psoas mayor, ya del músculo psoas, ya, y al mismo tiempo va a pasar por detrás, y esta es una relación importante, la arteria renal derecha pasa por detrás, en este caso, de la vena cava inferior. Ya pasa por detrás de la vena cava inferior y detrás de la vena renal derecha, como pueden ver aquí y como pueden observar acá. Pasa detrás de la vena cava inferior y detrás de la vena renal derecha, rodeada del plexo nervioso renal en este caso. Asimismo, va a pasar por detrás, por así decirlo de una manera, va a pasar por detrás de la cabeza del páncreas y de la segunda porción del duodeno. Sí, listo. Va a pasar asimismo por delante de la pelvis renal y va a llegar al hilio del riñón. Eso en cuanto a la arteria renal derecha. En cuanto a la arteria renal izquierda, de nuevo, por la misma situación de la aorta, esta va a ser un poco más corta y va a ser un poco más alta. Ya sus relaciones son más breves. Esta tiene un tamaño aproximado de 3 centímetros de largo. ¿Cuáles van a ser sus relaciones? Las relaciones son que va a pasar amoldándose al pilar del diafragma, pasa por detrás de la vena renal izquierda y asimismo va a estar por detrás, en este caso, del cuerpo del páncreas. Ya, no se puede ver aquí. Ya, va a pasar por detrás del cuerpo del páncreas y de la vena esplénica. Y delante del psoas, para finalmente llegar al hilio del riñón. Ese es el recorrido, las relaciones y el trayecto de ambas arterias renales. Ahora, como toda arteria, esta va a tener ramas colaterales y ramas terminales. Las ramas colaterales van a ser un total de, van a ser un total de 4, ¿ya? Van a ser las ramas ganglionares dedicadas a irrigar a los linfonodos de la región. Van a ser las arterias cápsulo-adiposas, las cuales recordemos que en el primer video habíamos visto que las arterias renales dan ciertas ramas que contribuyen a formar el arco exorrenal, en este caso son las cápsulas adiposas. Y por último, dos colaterales importantísimas, estas nunca se pueden olvidar, y es que va a dar origen a la arteria ureteral superior, que estará dedicada a irrigar a la pelvis renal y a la porción superior del uréter, y también va a dar a las arterias suprarrenales inferiores, que son estas que podemos ver acá, dedicadas a irrigar la parte inferior de la glándula suprarrenal correspondiente. Eso respecto a las ramas colaterales. En cuanto a sus ramas terminales, ¿ya? Estas nacen en la cercanía del hilio del riñón o incluso pueden nacer un poco más adentro, pueden nacer en el seno renal. La arteria renal, una vez llegada a este nivel, va a bifurcarse en dos ramas terminales, en un tronco anterior o prepiálico,
es decir, por delante de la pelvis renal, y en un tronco posterior o retropiálico, es decir, por detrás de la pelvis renal. En cuanto a la rama anterior o prepiálica, esta va a dar un total de 4 arterias, 4 ramas también conocidas como arterias de segundo orden, las cuales van a ser de arriba hacia abajo la segmentaria superior, la segmentaria anterosuperior, la segmentaria anteroinferior y la segmentaria inferior. ¿Ya? Esto es en cuanto a su tronco prepiálico. ¿Ya? En cuanto a su tronco retropiálico, este simplemente va a dar a la arteria, o más bien se va a continuar como arteria segmentaria posterior, la cual va a estar encima de la pelvis renal y luego va a ir por toda la cara posterior para dedicar a irrigar la cara posterior del riñón. Ya, esto es en cuanto a su modo de distribución, sus ramas colaterales y sus ramas terminales. Ahora, he puesto esta imagen de aquí, no es necesario que se la sepan, pero la arteria renal, así como toda arteria, no está sujeta a una regla, siempre va a haber excepciones. Y es que puede haber variaciones en la arteria renal, donde pueden ser que en este caso exista una arteria polar superior para el riñón, en el caso del 13% de los casos, una arteria que proviene de la misma arteria renal, o puede incluso haber una doble arteria renal que ocurre en el 10% de los casos, o puede haber el caso de que exista una arteria renal normal, pero que al mismo tiempo existe una arteria polar superior que proviene directamente de la aorta. O en el 5% de los casos puede haber una arteria renal que nazca así mismo de la aorta, pero puede haber una arteria polar inferior que nazca directamente de la aorta. Son variedades, la más común por lo general suele ser esta en el 13% de los casos, ya, pero no es necesario que lo sepan. Ya, esto es simplemente como para que sepan que no todo en nuestro organismo está sujeto a reglas fijas, siempre hay excepciones. Ahora, ¿cuál va a ser su rama terminal y su modo de distribución? Ya habíamos visto que las ramas terminales por su parte prepiálica van a ser un total de 4. Tenemos a la segmentaria superior, también llamada polar superior, que como ya habíamos visto es la que más suele sufrir varianzas, ya segmentaria superior o polar superior. También tenemos a la segmentaria anterosuperior, segmentaria anteroinferior y a la segmentaria inferior o también llamada polar inferior, ya que esta también sufre una variedad, pero eso será quizás tema para otro día. En cuanto a su tronco retropiálico o posterior, ya habíamos visto que esta da la arteria segmentaria posterior, que pasa por encima y luego por detrás de la pelvis renal, dedicado a irrigar la porción posterior del riñón. Ahora, ¿cuál va a ser su manera de distribución? Esto lo voy a hablar un poco más específico, a más profundidad y a más detalle cuando veamos, no sé, histología o fisiología renal, pero por ahora quedémonos con lo más importante. Una vez que las arterias segmentarias están en el interior del seno renal, ya como ustedes pueden ver en esta imagen, se divide aproximadamente en un número de 3 arterias interlobulares. ¿Ya? Las ramas segmentarias en el parénquima renal van a dividirse, van a penetrar entre las pirámides renales, ya formando estas arterias aquí, que son las arterias interlobulares. ¿Ya? Estas arterias también son conocidas como arterias interpiramidales o arterias peripiramidales, les llama testigo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Una vez que tenemos estas arterias interlobulares, estas ascienden, ya ascienden por las pirámides renales, y a nivel de la base de la pirámide renal, o lo que también se conoce como a nivel de la unión corteza-pirámide, estas van a dicotomizarse, es decir, se van a dividir en dos. ¿Ya? Van a dividirse en dos y van a formar a las arterias arciformes o arterias arcuatas. Este cambio de dirección de las arterias interlobulares va a cambiar de nombre, formando las arterias arqueadas, arterias arciformes o arterias arcuatas. Ya como ustedes pueden ver en la imagen de aquí, ¿ya? Cada pirámide renal está rodeada aproximadamente de 4 a 5 arterias interlobulares, lo cual va a dibujar en la base de estas pirámides lo que se conoce como una especie de arteria de estrella arterial formada por las arterias interlobulares. Pero bueno, una vez que tenemos a las arterias interlobulares, luego arciformes, ya estas arterias arciformes o arcuatas van a dar unas ramas, las cuales van a ascender, ya, y estas van a conocerse como arterias interlobulares, ya, o también conocidas como arterias corticales radiales, ya que se irradian, por así decirlo, como los rayos del sol hacia la periferia. Una vez que ya forman estas arterias, van a dar origen a la arteria, a la arteriola aferente. ¿Ya? Esta va a ingresar, eso lo veremos en histología y en fisiología, va a ingresar a la nefrona con el nombre de arteriola aferente, va a formar el ovillo glomerular, el ovillo capilar del glomérulo, y va a salir como arteriola eferente. Punto.
Eso es todo lo que hay que saber por ahora, porque bueno, de ahí hay otro recorrido que dependiendo del tipo de nefrón en la que estemos pueden dar origen a los capilares peritubulares o a los vasos rectos, pero eso es para otro día. Ya, esto es lo importante de nuevo. Aquí podemos ver aquí cuál sería el trayecto, el recorrido. Tenemos primero las arterias renales que se dividen en las arterias segmentarias, que una vez que van a penetrar a nivel de las columnas renales, ¿ya? Estas van a penetrar como arterias interlobulares que a nivel de las bases de las pirámides van a cambiar de dirección y van a formar las arterias arcuatas o arterias arciformes que rodean en total de 4 o 5 cada base de la pirámide renal. Luego las arterias arciformes o arcuatas nacen las arterias interlobulares o arterias corticales radiales, nace la arteriola aferente, forma el ovillo glomerular, los capilares glomerulares, se unen estos capilares y forman la arteriola eferente. Listo, eso es lo que hay que saber aquí. El resto quedará ya para otro día. Ahora, respecto a los segmentos del riñón. El riñón, como ya habíamos visto, bueno, primero que todo tenemos que definir qué es un segmento del riñón. Un segmento del riñón se define como cada porción de parénquima renal, la cual consta de una irrigación y drenaje urinario propio sin afectar a los segmentos adyacentes. Ya es decir, cada segmento es independiente uno del otro. Los riñones en total tienen un total de 5 segmentos, ¿ya? Y estos segmentos van a estar dados gracias a las arterias segmentarias, ¿ya? Donde vamos a tener los siguientes segmentos. Por su cara anterior, primero vamos a tener al segmento apical, ¿ya? Que va a estar dada por la arteria polar superior, ¿ya? Luego tenemos al segmento superior o segmento anterosuperior, ya dada por la arteria segmentaria anterosuperior. Tenemos un segmento medio o anteroinferior, dada por la arteria segmentaria anteroinferior, y por último tenemos un segmento inferior dada por la arteria polar inferior. Listo, eso es por su cara anterior, como ustedes pueden ver aquí y como ustedes pueden ver acá. Ahora, por su cara posterior la cosa cambia. Por su cara posterior simplemente vamos a encontrar un segmento que corresponde al segmento posterior dada por la arteria segmentaria posterior. A este nivel, y aquí es donde hay que tenerlo en cuenta, es que hay una zona donde ambas arterias, donde tanto el tronco prepiélico como retropiélico, más bien hay una zona que es poco vascularizada y que es de hecho accesible en caso de que nosotros queramos abrir en el curso de un acto quirúrgico. Esta línea es conocida como la línea exsangue de Hirth, ¿ya? Hirth se escribe H-Y-R-T-L, ¿ya? O línea avascular del riñón. Esta línea avascular, que en realidad lo que tiene son pocos vasos, ¿ya? ¿Dónde se va a encontrar? Se va a encontrar a nivel del borde lateral del riñón. Va a estar paralelo al borde lateral del riñón 1 centímetro por detrás de este. Es decir, cogemos el borde lateral del riñón, tiramos 1 centímetro hacia posterior que esté paralelo y esta corresponde a la línea exsangue de Hirth o línea avascular del riñón. Listo, entonces, esos serían sus segmentos y respecto a la línea. Ahora, respecto a las venas renales. Esto es sencillo. De hecho, todo el flujo venoso del riñón va a seguir un trayecto opuesto al de las arterias, ya paralelo a estas arterias. Entonces, para no especificar tanto e ir directamente a lo anatómico, no tanto a lo microscópico, tenemos entonces que los capilares corticales peritubulares, ya, los capilares corticales peritubulares van a terminar renando en las venas interlobulillares, ya. Estas venas interlobulillares van a finalmente terminar renando ya en las venas arcuatas. Estas son las venas arcuatas y van a seguir el trayecto opuesto, ya por así decirlo. Las venas arcuatas van a terminar renando en las venas interlobulares y estas venas interlobulares van a unirse, formar venas segmentarias y finalmente terminar a nivel de las venas renales, ¿ya? Ahora, esto es lo que suele pasar en una de las ocasiones con los capilares peritubulares. En cambio, con los capilares, corticales peritubulares. Ahora, hay algo interesante que sucede, y es que a nivel de los capilares peritubulares que están cercanos a la superficie del riñón, ¿ya? Y junto con los capilares de la cápsula, estos van a terminar renando en estas venas estrelladas, conocidas como venas estrelladas de Verheugen, ¿ya? En realidad estas venas son 6 venas centrales que emergen, ¿ya? En un solo punto y por ende convergen, ¿ya? Forman una estrella. Ya aquí podemos ver cómo estas venas,
ya las venas de los capilares peritubulares cercanos a la superficie y de la cápsula, ya se unen, forman este patrón de estrella conocido como venas estrelladas de Verheyen. ¿Ya? Estas venas estrelladas finalmente van a terminar drenando de nuevo en las venas corticales o venas interlobulillares, ¿ya? O corticales radiadas, que van a terminar drenando en las venas arcuatas, en las interlobulares. Las interlobulares finalmente van a terminar, van a terminar drenando en 2 o 3 troncos venosos y finalmente formando a las venas renales. Aquí podemos ver 2 o 3 troncos venosos y forma la vena renal. Ahora, ya hablando respecto a la vena renal propiamente dicha, estas asimismo son distintas si hablamos de derecha a izquierda. Lo que tienen en común es que ambas van a terminar drenando a nivel de la vena cava inferior. Ya eso es importante. Ambas venas renales terminan drenando en la vena cava inferior. Ahora, hablando respecto a las relaciones de trayecto, empezando primero con la vena renal derecha. Entonces, por la misma situación en la vena cava, la vena renal derecha es un poco más corta, tiene 1 centímetro de diámetro y 3 centímetros de largo. Y esta pasa por delante de la arteria renal. Ya pasa por delante de la arteria renal, por detrás de la segunda porción del duodeno y la cabeza del páncreas, para finalmente terminar drenando en la vena cava inferior. Sencillo. En cambio, con la vena renal izquierda es un poco más largo su trayecto y tiene por ende un poco más de relaciones. La vena renal izquierda, una vez formada por la confluencia de 2 o 3 troncos venosos, va a seguir su trayecto, es un poco más larga, tiene un largo aproximado de 7 a 10 centímetros y un diámetro de 1 centímetro. Va a pasar por delante ya de la arteria renal, va a pasar por delante de la aorta y debajo del origen de la mesentérica superior. Esta es una relación importantísima, delante de la aorta y debajo de la mesentérica superior, ya que a este nivel ya la vena renal está atrapada, por así decirlo, en una pinza vascular, conocido como el compás aórtico mesentérico de Wilke. ¿Cómo va a estar formado el compás aórtico mesentérico de Wilke? Se lo van a preguntar. Va a estar formado por la aorta hacia atrás y la arteria mesentérica superior hacia adelante. ¿Qué va a estar contenido en el compás aórtico mesentérico de Wilke? La vena renal izquierda, el proceso unciforme del páncreas y la tercera porción del duodeno. Ya que si este ángulo suele comprimirse, puede dar lo que se conoce como el síndrome de Wilke. Pero bueno, entonces, una vez que pasa estas relaciones, pasa por delante de la arteria renal, pasa por delante de la aorta y abajo de la arteria mesentérica superior, la vena renal izquierda también va a formar parte de un cuadrilátero venoso, conocido como el cuadrilátero venoso de Rolle, el cual va a estar limitado hacia arriba por el tronco espleno-mesentérico, hacia abajo por la vena renal izquierda, hacia la izquierda ya va a estar formada por la vena mesentérica inferior y hacia la derecha por la vena mesentérica superior. ¿Ya? El contenido o lo que va a emerger en este caso de este compás aórtico mesentérico de Wilke va a ser el origen o la emergencia de la arteria mesentérica superior. Bueno, una vez pasa todas estas relaciones, finalmente la vena renal izquierda termina drenando a nivel de la vena cava inferior. Un dato importante es que ambas venas renales son avalvuladas, no poseen válvulas. Perdón. Ahora, respecto a las afluentes. Estas venas ambas venas tienen algo en común, y es que ambas venas tienen como afluentes a las venas ureterales superiores, ya como ustedes pueden ver aquí, a las venas ureterales superiores, y también reciben a las venas cápsulo-adiposas. Pero hay algo importante, y es en particular por la vena renal izquierda. Como ya vimos, la vena renal izquierda tiene un trayecto mucho más largo, y este trayecto mucho más largo le permite contraer más relaciones con ciertos troncos venosos que vienen a desembocar en esta. ¿Cuáles son estas afluentes adicionales que tiene solamente la vena renal izquierda? Van a ser las siguientes. Aparte de la ureteral superior y de las cápsulas adiposas, vienen a drenar también en ella la vena gonadal izquierda, ya esta es la vena gonadal izquierda, testicular en el hombre, ovárica en la mujer, ya la vena gonadal izquierda, y la vena suprarrenal izquierda, ya, y la vena frénica inferior izquierda. Muchas veces suelen drenar diferentes, suelen drenar por un lado la suprarrenal inferior y un poco más hacia aquí, un poco más hacia medial la frénica inferior, pero muchas veces suelen fusionarse en un solo tronco, ¿ya?
mucho ojo con eso es importante. De nuevo, ¿cuáles son las afluentes de la vena renal izquierda? Tenemos a las venas ureterales superiores, a la vena ureteral superior izquierda, a las venas cápsula adiposas izquierdas, a la suprarrenal y a la frénica inferior izquierda y a la vena gonadal izquierda. Eso es importante. Otra relación importante de la vena renal izquierda es que la vena renal izquierda va a formar junto con la vena lumbar ascendente izquierda por medio del tronco reno-hemiácigos de Leyhardt, va a formar a la vena hemiácigos, ¿ya? Luego haré un video completo dedicado a todo lo que corresponde al sistema ácigos, pero este es por así decirlo un adelanto. Y es que la vena hemiácigos, la que está en el lado izquierdo, se forma por la confluencia de la vena subcostal izquierda con la vena lumbar ascendente izquierda, y a veces recibe este pequeño tronco proveniente de la vena renal izquierda, conocido como el tronco reno-hemiácigos de Leyhardt. Ya, esto es importante. Listo, entonces. Ahora, respecto al drenaje linfático del riñón, los linfáticos procedentes del riñón, es decir, la linfa procedente del riñón proviene de 3 lugares: de los túbulos renales, ya, proviene de los túbulos renales, debajo de la cápsula también, es decir, es subcapsular, y también de la grasa perirenal que rodea todo el riñón. Ya todos estos linfáticos finalmente terminan convergiendo en varios vasos que van a drenar por medio de 3 vías en distintos ganglios. Tenemos 3 vías, una anterior, media y una posterior. La vía anterior va a terminar drenando a nivel de los ganglios, de los linfonodos precava y de los linfonodos aórticos laterales. Estos son los aórticos laterales que se encuentran entre el origen de la arteria mesentérica superior y la arteria renal. Son estas aquí, ¿ya? Luego de eso tenemos a la vía media, que termina drenando también en los aórticos laterales. Y por último tenemos una vía posterior. Esta vía posterior va a ser distinta dependiendo si estamos hablando del riñón derecho o el riñón izquierdo. Para el riñón derecho, la vía posterior va a terminar drenando en los linfonodos postcava o retrocava, ¿ya? En cambio, para el riñón izquierdo, la vía posterior va a terminar drenando en los linfonodos aórticos laterales. La importancia de conocer el drenaje linfático del riñón, es decir, podemos resumir que los linfáticos del riñón terminan drenando en los siguientes ganglios, en los siguientes linfonodos: aórticos laterales, precavas y postcava. Punto. Murió. Esos son los 3 principales. Ahora, la importancia de conocer estos linfáticos es importante debido a que estas vías, estos linfonodos, se relacionan a sí mismo con el drenaje linfático de otras vías abdominopélvicas, como es el colon, las gónadas y los ureteres. Y por último tenemos la inervación. Como ustedes pueden ver en la imagen de acá, el riñón cuenta con una inervación exquisita, principalmente con predominio del sistema nervioso simpático, es decir, una de las divisiones del sistema nervioso autónomo. Cuando ustedes estudian, igualmente voy a hacer más adelante un video de plexo celíaco, ya plexo solar, ustedes saben que las referencias del plexo celíaco van a emerger, del plexo solar, perdón, van a emerger estos. Son los ramos perivasculares, es decir, son fibras nerviosas que siguen el origen de las arterias. De aquí es donde deriva el plexo renal, que se forma alrededor de la arteria renal. Recuerden que cuando habíamos visto el pedículo renal, habíamos visto la disposición de anterior a posterior. Anterior, la vena con sus linfáticos; posterior, la arteria junto con el plexo nervioso, y un poco más hacia posterior la pelvis renal. Pero bueno, la importancia de este plexo renal es conocer cómo está formado. Este plexo renal va a estar formado por fibras que provienen tanto de los ganglios aórtico-renales, de los nervios esplácnicos mayor, ¿ya? Nervio esplácnico mayor y los nervios esplácnicos menores, ¿ya? Del tronco simpático lumbar, específicamente el primer nervio esplácnico lumbar, y del ganglio mesentérico superior, ¿ya? De aquí es donde deriva todo esto, ya todo este plexo. Asimismo también tenemos que hay algo adicional, no sé si he puesto aquí, no he puesto aquí la imagen, pero bueno. Algo también importante a destacar es que también hay un ganglio adicional que no lo escribe en todos los libros, lo escribe creo nomás Rubier, que es el ganglio renal posterior o ganglio de Hirschfeld. La importancia de este ganglio renal posterior de Hirschfeld es que le va a llegar directamente el nervio esplácnico IMO o mínimo, que recordemos que se forma por la convergencia que se encuentra en el haz intermedio lateral del 12º segmento torácico, es decir, de T12. Es decir, podríamos decir que la inervación del riñón va a estar inervada por los segmentos que provienen del haz intermedio lateral de la médula espinal, que van desde los segmentos T10 a L1 principalmente, ¿ya?
Ahora, ¿cuál es la función de esta inervación? Ustedes han escuchado que yo he nombrado bastantes nervios esplácnicos, y es porque el predominio de la inervación del riñón es de tipo simpática. ¿Por qué es importante el predominio de la inervación simpática del riñón? Esto lo van a ver cuando vean fisiología renal. La importancia del sistema nervioso simpático a nivel renal es que va a contraer las arteriolas renales, en este caso las arteriolas ya sea diferente, y lo que va a causar es una disminución de la diuresis, es decir, va a reducir, va a disminuir el filtrado glomerular. Asimismo está implicado en la liberación y la secreción de renina, como ya había visto anteriormente en una de las funciones de riñón que produce renina. Esto sería todo, chicos, respecto a riñón. Por favor, compartan el video si les gustó. El próximo video que voy a grabar va a ser de glándulas suprarrenales. Sin más que decir, chicos, espero les haya gustado. Adiós.